Hoy quiero saludar a todo el mundo, en especial a mi familia, a mi gran familia, que los quiero a todos. Este saludo no es que yo me vaya a morir. Bueno, si me muero, esa es la vida, ¿no? Porque la vida hace parte de todo de lo que nos rodea. Lo mismo la muerte. Para poder irnos hay que estar vivos, y para poder estar vivos tenemos que morirnos, ¿no? Bueno, especialmente quiero dedicarles a todos de que estamos con una desigualdad en todo el planeta. O sea, la crisis es por las más malas administraciones de los grandes presidentes, porque todos aportamos, todos damos dinero para pagar los impuestos, y estos impuestos son para hacer armas, para hacer naves, para ir a buscarnos nosotros mismos allá arriba en el más allá, como llaman, en el espacio, que no hay necesidad de contaminarlo con estos humos, con estos materiales. Por eso es que existen muchas enfermedades, de allí depende todo esto. Y vemos de que todos los gobiernos se quejan de que la situación anda mal. Pero ¿por qué anda mal? Vuelvo y lo digo, porque está mal administrado todo. O si no, miremos a Bárcenas. Con una cuenta de 22.000 millones y más. O la mujer de Bárcenas con 11.000 millones. O los príncipes. El príncipe no, el duque. El duque y la duquesa. Bueno, es muy importante que miremos todo esto. Los que tenemos y los que no tenemos dinero. Hablo porque yo no lo tengo, pero bueno, he trabajado duro y sé que algún día tendré alguito. Y yo quiero que haya igualdad en todos, tanto en los pobres y en los menos pobres, como los del África, como los que tienen un poquito de modo, pero que no son ricos, pero que tienen su negocito y toda la vaina. Entonces, para poder llegar allí y hacer la igualdad que yo quiero, o sea, quiero dar esta idea para todos, pero que la cumplamos, y verdad que verán que la plata rota. Dinero hay, y hay mucho dinero. Lo que pasa es que lo tienen guardado los bancos, los ricos, los oligarcas y los no oligarcas, porque hay oligarcas que no son de bancos, son de otras instituciones, como hablemos de las ONG que recaudan todos los dineros, y las iglesias también recaudan todos los dineros, pero nunca salen, quedan allí estancados y viven mejor que el rey, mejor que un príncipe. Esto que muestran por televisión de que dándoles mercadito, que metiéndole una agujita allí que para que el niño coja vida, y esto no lo es todo, créalo. Y me duele mucho. Y tengo algo en el corazón, una aguja que me está rompiendo, de que estos dineros no son recaudados para estas personas. Estos dineros, como vuelvo y lo digo, es para los ricos que están más ricos y los pobres más pobres. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No apoyemos a nadie que tenga dinero, ¿sí? O sea, no dar dinero a las iglesias, porque demos mercado. Vuelvo y lo digo, demos mercado, porque es que estos dineros no están sirviendo sino para que ellos vivan bien. Y
como las grandes cadenas de almacenes, ¿sí? Hablo en general, de todo el mundo. Pongámosle ya esta vaina de comida, McDonald's, ¿sí? Se sabe que ahí hay empleados y todo, pero démosle la oportunidad a los pobres, a gente que está empezando un negocio, a gente que de verdad necesita sacar a sus hijos adelante, ¿ves? Que para el estudio, que para la universidad y que para muchas más necesidades que ellos necesitan. Entonces nosotros los pobres somos los peones, los que trabajamos para los ricos, y eso es verdad. Pero no hagamos más eso. No apoyemos lo que es el fútbol, ir a fútbol, no. Es que no, o sea, es que la gente, yo sé que van a protestar, pero al que le gusta el fútbol, hagámoslo por una igualdad. Sí, hagámoslo por la igualdad de todos. Comprémosle al de la ferretería que acabo de colocar. Comprémosle al de la tiendita que acabo de colocarla. Y así saldremos adelante, porque los ricos van a tener que soltar el dinero. ¿Sí? Y van a tener que extenderse a poner otra cosa y a dar empleo, porque estamos que no podemos ni en qué trabajar, o sea, no sabemos ni en qué trabajar. Entonces, al hacer esto, los ricos van a tener que soltar el dinero y montar, qué sé yo, que vendan todas las mansiones que tienen y los coches que tienen y monten negocios y den empleo, ¿cierto? Que sean negocios iguales que todos, pero no una oligarquía ahí de que soy del Corte Inglés, un ejemplo, soy el gerente del Corte Inglés, soy el dueño del Corte Inglés y soy rico, y todos entran ahí porque los demás almacenes tienen todo de mala calidad. Pero si todo lo da la tierra, todo es fabricado por las manos y por máquinas, y no miremos calidad, y verá que esa es la verdad. Entonces, al haber una igualdad, ¿qué pasa? Que va a haber la plata rotando por todos lados, ¿sí? Todos vamos a tener su coche, sus casas, sus hijos estudiando. Y la verdad yo no entiendo esto de los reyes, por qué existe el rey, la duquesa. Y mire toda esta gente como robó todo ese dinero. El duque robó dinero. La duquesa también está implicada ahora en eso. Ahora este señor Bárcenas, que era un tesorero, ahora es ex tesorero y ahora tiene millonadas por allá en Suiza, y la ley lo acogió, lo vio, y me parece muy bien, porque por eso España está mal. ¿Sí? Porque son platas que están allá estancadas, que creían que no las iban a ver ni nada, y vea, y debe de haber más políticos, porque todos los políticos son así, todos los políticos. Y miren las personas que están sin vivienda, las personas que se han desahuciado, las han desahuciado en la calle, duermen. Todos tenemos una vida digna y todos tenemos que tener una vivienda digna. Todos tenemos donde meter la cabeza, porque la tierra no es de nadie. Hay leyes, pero estas leyes deben de quitarlas, porque mire, por esas leyes cuántas vidas no se han quitado, no se han suicidado porque no saben el qué hacer. Entonces, ¿dónde está el gobierno de España? Esos señores magistrados, que la tierra tiene que ser más barata, que las viviendas tienen que ser más baratas para que rote el dinero y que la gente compre, porque entonces el dinero está estancado. Si yo gano 1.000 euros o 1.200 y el arriendo me cuesta 800, imagínense, me quedan 400 para vivir, para comer y darle estudio a mi hijo y esto y servicio y luz, no me alcanza para nada más. Entonces la plata solo va a rotar para el arrendatario, y para uno comprar en el comercio que rote el dinero no queda nada. ¿Ves? Entonces
todos debemos de aplicar estas normas, de comprarnos entre los pobres nomás. O sea, no compremos esos almacenes grandes que se acaben, y verá que vamos a establecer el mundo y va a haber una igualdad para todos. El oro, los diamantes, todo esto que las personas quieren comprar, que no compren, porque el oro es algo, o todos los metales es algo que la tierra lo da, y eso está mal repartido, porque eso era para todos por igual. Pero no, el oro, ven una mina de oro y una vez la coge el gobierno. ¿Y qué hace el gobierno? Lo mete allá al banco o qué sé yo, y ya, quedó encerrado el oro, y solo es para beneficio de ellos. ¿Y los pobres qué? Nosotros los pobres qué. Entonces no compremos oro, o sea, no compren plata ni oro. Son materiales muy apreciados y bonitos, pero si nos ponemos a comprar nosotros mismos, nos estamos haciendo el daño. ¿Por qué? Porque esto debe de acabarse. Que este metal exista, pero para algo bueno, que los gobiernos hagan algo bueno. Pero es que no están haciendo nada bueno. Todo está estancado, todo lo tienen estancado ellos. ¿Ves? Entonces usted pone a comprar una cadena de oro y eso es beneficio para los ricos. Y los ricos entonces no quieren acabar el dinero porque están allá bacano, chévere, vendiendo, y eso no es así. La tierra lo ha dado todo, pero lo digo. Son metales que existen en la tierra, pero le han puesto precio, y es un precio muy caro, y por eso existe el rey, porque los reyes existen. ¿Por qué? Porque eran de mentes fuertes, duras, y vieron a mentes blandas y ya los quisieron coger como peones, soldados, esclavos, y váyanse para tal lado y roben y maten y tráiganme. ¿No ven a Cristóbal Colón? Se fue para América, y es ahí donde yo digo que lo de la Biblia es mentiras todo. Eso que los 3:6, que el apocalíptico, el apocalipsis, que esto no, si es que el planeta tiene vida, el planeta respira. Dios no hace estas catástrofes tan grandes, no las hace Dios, es la tierra. ¿Ves? La tierra tiene vida, la tierra gira, y si no girara no estaríamos aquí, o yo no estaría aquí hablando. Que un volcán explotó, pues que explote, porque necesita que la tierra respire, porque la nariz es un desfogue de la tierra. ¿Ves? Ya de mala, si se cayó un edificio lleno de gente, es la naturaleza la que nos está recobrando la vida, así como la tierra recobró vida cuando empezó todo. ¿Ves? Entonces no le echemos la culpa a un Dios, porque la palabra Dios es el significado y es el símbolo en la humanidad, porque Dios son muchas siluetas, que es el mismo bien y el mismo mal, pero no es un mal sino de reprensión, es un mal de reprensión para el que es torcido, es dañado, el que hace mal. Obvio que se le aparecen a uno espíritus, pero ¿para qué? Para que uno cambie, o una imagen de Dios, o una imagen de Jesucristo, o un perro botando candela por los ojos y por la boca, o que lo cogen a uno con una mano gelatinosa y fría en los pies, o pues se la pasaron por la cara. Son muchas cosas las que me han pasado a mí y a muchas personas. Entonces los mismos extraterrestres y todo esto que nosotros vemos y llamamos, es uno solo, porque están aquí en el otro lado de nosotros y no los vemos. Porque si de verdad estuviéramos alma, no haríamos daño. Pero miren el daño tan inmenso que hacemos, porque hay mentes más vivas que otras vivas. ¿Ves? Hay otras mentes más vivas que las de nosotros. Entonces quieren cogerlo a uno, lavarle el cerebro, y tráigame aquí y lléveme para allí, y lo cogen a veces de tonto a las personas. Pero de tonto, nadie es tonto, ninguno es tonto en esta vida. Todos tenemos nuestra generalidad en servirle a los demás. Y a lo último es que nos damos cuenta que nos están cogiendo de bobos. Pero de bobos no somos ninguno.
Nadie, porque todos somos humanos. Y todo el que esté imperfecto y perfecto, todo es perfecto en esta vida. Todos somos humanos y con respeto. Nadie tiene discapacidad de nada. Y así la tengan, no. Está bien y nos aceptamos así como somos. Porque mire, yo tengo un hijo que aunque le duela a más de uno, él tiene su discapacidad. Yo lo sé que sí. Porque él tiene apenas 18, va para 19 añitos. Y es ver un niñito. Y yo hablo con él y él no sale de ahí. Le hago alguna pregunta, tengo miedo. Él no quiere hacer un curso que verdad, o sea, él quiere estudiar, pero él dice que le da miedo todo, o sea, todo, ¿sí? Y yo lo entiendo y es mi hijo y lo adoro y lo acepto así. Por eso yo acepto a las razas, a todas las razas, acepto al que es gay, como dicen las religiones que no van a ir al cielo. Eso es mentiras. Si es que es un humano, que la naturaleza lo hace hacer así, y la naturaleza es más grande que todo. Y si la naturaleza se quiere partir por la mitad de la tierra, nos vamos de este mundo para el carajo. Pero es la naturaleza la que nos recobrará la vida poco a poco. En temblores, en terremotos, en huracanes. Desen en cuenta todas las muertes que han habido con todas estas catástrofes que pasan por la naturaleza. Pero no es Dios. Dios es algo de respeto. Porque a Dios lo tiene todo el mundo como un payaso. Y Dios no es ningún payaso. ¿Ves? Que voy a ir a matar a esta persona y de una vez echan la bendición. ¿Para qué usan a Dios para eso? Que hicieron algo y una vez se arrepienten Dios. No. Arrepiéntanse antes de ir a hacer las embarradas. Arrepiéntanse de todo. Porque todo lo ha dado en la tierra. Y por unas monedas de oro o unas monedas que sacaron de la tierra o un metal que sacaron de la tierra e hicieron unas monedas de oro, mataron a un Jesús que quería el bien para nosotros mismos, para nuestros hijos. La historia es muy larga de donde venimos y todos venimos de un solo sitio. Y salimos por un solo sitio. Y tenemos un solo líquido. Y tenemos, tanto las especies como nosotros los humanos, un solo dolor. Es un solo dolor. Por eso no hay que matar las especies, ni abusar de las especies. Quererlas, adorarlas, como a nuestra propia vida. Porque para morirnos, en segundos estamos muertos. Pero la vida vale mucho más que cualquier otra palabra. Por eso yo digo, el hombre es inconforme porque mire las guerras que se están dando. Y me duele mucho porque son humanos. Y allí en el Corea del Norte, este señor Yopin o como se llame, tiene todo el poder y el mandato y lo quieren como a Chávez. Miren a Chávez, tanto que habló y esto para allí y esto para acá, y vino la muerte y se lo llevó. ¿Ves? Y fue la naturaleza, no fue nadie más, fue la naturaleza. Ni fue el demonio que lo llevó, ni Dios. Fue la fuerza de las palabras que le aplicamos o le aplicaron muchos a él de rabia y de bronca y de odio, porque las palabras tienen fuerza. Y lo mismo este señor que quiere la guerra, está inconforme y tiene todo un mandato de un país, tiene toda la comida que quiere, toda la ropa que quiere, los carros que quiere, y quiere guerra. Pues allí es donde Estados Unidos, que llaman a Estados Unidos como el papá del mundo,
es el que tiene que dar la cara y hablar y poner las cosas claras, que no quiere muertes y punto. Y es donde todos los países deben de mirar al país que quiere una guerra, pero no por una constitución o porque si se viene Estados Unidos se le va a Alemania a Estados Unidos, o que no, tienen que dejar esas leyes, que sea un solo continente el que mande y mire, y que los demás continentes apoyen a ese país para que lo aplaquen, pero no lo que ese país quiera en hacer guerras y matar gente, mucha gente y niños inocentes, que es lo que más mueren, niños. Entonces es allí donde debemos poner el ojo del huracán, ¿sí me entiende? Poner el ojo y mirar para que no hayan guerras, que todos los continentes se le vayan a ese país, pero que se le vayan de una y se la apliquen, pero que ningún otro país interfiera en contra del que va a hacer la guerra, porque ¿en qué estamos? ¿Cuál es ese juego? ¿Es un negocio de los gobiernos? Porque es que los negocios se compran una guerra, los gobiernos, perdón, se compran una guerra. Mire, la guerra del petróleo, que ese es un líquido también apreciado, que no deben de sacarlo de la tierra. Como dicen, no, es que el petróleo va a acabar, el petróleo nunca tendrá fin. Eso es mentiras, no se coman el cuento. El petróleo nunca se va a acabar. Nosotros somos los que nos vamos acabando poco a poco. Entonces, son muchas las injusticias que hay del hambre. Miremos el África, mire, toda esta plata recaudada de las ONG de todo el mundo y nunca ha llegado allí al África. Ya era para que fuera un país desarrollado, fuera un continente desarrollado, perdón, tuviera agua, luz, los niños comieran bien, hubiera ya de la misma agua que entrara, hubiera o sea, sembrar en las tierras, que la tierra dé vida, porque eso es lo que falta, agua. Pero nadie hace nada, entonces debemos de dejar de apoyar todo esto, que el fútbol, dejar de apoyarlo, no vayamos a eso. Miren los líderes allá sentados, uy, entraron tantos millones y viven lo mejor que uno. Que los cines, que entraron allá al cine o que compraron películas. Si es que las películas de ficción, a mí es uno que no me gustan. Películas inventadas así, no, para nada. O así sean películas reales, tampoco, porque por eso es que la gente aprende de ahí y van y matan, roban y atracan y hacen lo mismo que hacen las películas. Eso es una enseñanza muy mala para uno y para los hijos, ¿ves? Entonces yo tampoco me estoy volviendo cansón, simplemente que no apoyemos a nadie, a los oligarcas no más. Que nos compremos entre nosotros mismos las cosas, los pobres, que intercambiemos si no tenemos, o que nos ayudemos, que nos demos la manito, páseme un cable, ve, ayúdeme en esto. ¿Sí me entienden? Son muchas las cosas. Y verá que la plata rota, y verá que vamos a tener nuestro coche, vamos a tener nuestra motico, nuestra casita. Y los ricos tendrán que bajarse de allá porque tienen que sacar el dinero como sea y montar otros negocios para que no se les acabe el dinero, porque si no. Entonces miremos de verdad y apoyémonos entre nosotros mismos. La economía está así es por los gobiernos, porque en España hay unas leyes muy duras, muy duras. Imagine que un piso de 3 alcobas, lo normal, que así que en Sudamérica igualitas, pisos como Sudamérica, apartamentos pues, aquí valen, con lo que yo me compro aquí un piso, allá me compraré unos 20 o 15 pisos, valen a 250.000 euros, que cambiándolo son casi 700 millones de pesos allá en Colombia. Así más o menos, un promedio. Y para pagar un piso acá, a crédito,
Tiene uno que a 30.000 euros, imagínense. ¿Cuándo va a pagar uno el piso? Si vale 250.000. Nunca lo va a pagar porque nunca se va a poder pagarlo. Entonces, ¿qué pasa? La gente se queda porque no hay trabajo. Entonces el banco, fuera de que lo saca, los desahucia del piso, se queda con el piso y las personas tienen que seguir pagando el piso. Imagínense ustedes, la ley es tan tremenda aquí en este país. Entonces uno con qué ánimos quiere un piso acá en este país. O los arriendos que valen 800, 900 y 1000 euros. Y uno no gana sino 1000 euros de sueldo. Entonces ¿qué plata va a rotar en un país de esos? ¿Ah? ¿Cómo la economía no se va a caer? Si es que la plata no rota, está estancada, porque los dueños de piso cogen los 1000 euros y los enchochan por allá. Y no los sacan a comprar porque serán hasta tacaños. Y entonces no se ve el dinero, ya la gente se ha ido, mucha gente digna, con hijos, se han ido que para México, y para muchos países del mundo, porque aquí se están desplazando, esto está terrible. El gobierno que hay ahorita, solo hacen platas para el gobierno, porque es que está duro. Entonces démonos cuenta nomás aquí, esta ley es de acá. Aquí nadie tiene derecho de una casa digna, el pobre no tiene derecho de un piso digno, ¿sí me entiendes? O sea, de meter la cabeza. Si eres rico, compra un apartamento y pongas a vivir como un rey. Entonces a los ricos hay que no apoyarlos más. Es verdad, no hay que apoyarlos más. Y eso va en nosotros los pobres. Yo soy pobre, trabajado duro y he trabajado duro en la vida, en todo. A mí me ponen a lo que sea, a pegar baldosa, a echar un piso, a pegar ladrillos, desde el cimiento a niveles, todo lo que sea me le mido. Manejar camión, coche, arreglo nevera, arreglo lo que sea, me le mido a todo en la vida, ¿sí? Soy todoterreno. Pero aquí hay una ley en España que tiene uno que estudiar para poder trabajar lo que uno sabe, y si no, vaya para su país. ¿Ves? Porque hay muchas oportunidades de trabajar, pero no se puede porque tiene uno que tener un curso, y fuera de eso, ese curso es de matemáticas. Lo ponen a hacer disque de ecuaciones. Yo ya que me voy a acordar de ecuaciones ni qué mierdas. Si ya tengo 43 años y cuánto es que dejé de estudiar. Entonces, yo por lo que veo es mejor emigrar. Mi país es un país muy rico en todo. Colombia es un país verde muy hermoso, donde bota la semilla, al otro día está el árbol con el fruto. Y es un país donde de verdad también descubrí que me siento orgulloso, así como el hijo que nació. Quise descubrir que era un hijo, el amor hacia un hijo, y lo logré. Y lo mismo hablo de mi Colombia. Ya sé qué es Colombia. Colombia es un país donde de verdad sintámonos orgullosos. No seamos ya de esas personas que con el nombre le llaman emigrantes. No seamos más eso, porque a nosotros no nos quieren en otros lados. Aquí hay mucho racismo. Ese señor José o Joe de Cataluña es un señor que no quiere a nadie, quiere que nos vayamos, y no se dan cuenta que el país estaba parado era por los inmigrantes, porque aquí ningún español trabaja en nada, ni en limpiezas, ni botando nada. Aquí tienen que ser estudiados para poder trabajar. Entonces ellos verán qué van a hacer en un mañana cuando necesiten inmigrantes, porque los han sacado, y fuera de eso hay inmigrantes que se han tenido que ir porque ya no hay nada que hacer aquí. ¿Sí? Entonces amo a mi Colombia como amo a mi hijo que vino a hacer acá. Mi hijo lo vino a hacer muy lindo. Les voy a contar así. Tengo otro hijo allá en Colombia, el que hablaba, lo quiero mucho también. Y lo conocí a los 9 años, al de Colombia. Y aquí quise mirar eso, que lo vi salir por el vientre a mi hijo, a Miquel se llama.
Y yo le hablaba en el vientre y todo, cuando estaba el niño en la barriguita yo le hablaba y todo. Y el niño salió. El día que salió, mostró su pelito y fue saliendo su cabecita. Yo me asusté porque la doctora dijo que tenía el cordón umbilical en el cuello, o sea, lo tenía envuelto ahí en el cuello. Y yo le dije, ¿qué pasa? Dijo, no, que es un peligro. Yo, joder, o sea, me asusté mucho, o sea, yo no hice lo posible para que todo estuviera bien. Y pude tomar unas fotos porque no me dejaban grabar, y eso que las tomé a las escondidas. Entonces mi niño salió. Cuando el niño salió, él abrió los ojos y me mandó la mano así, una mano, la derecha, me acuerdo mucho, y la extendió hacia lo largo y lloró. Y abrió unos ojos que yo me asusté. Me eché corriendo y yo, abrió los ojos, le dije yo a la mamá. Entonces estaba llenito de sangre y lo limpiaron. Ya cuando lo limpiaron yo me le acerqué así un poquito y lo miré. Y lloraba y yo quería alzarlo, pero entonces... no sé, me daba nervios, o sea, él nació y yo tenía nervios de él. Y después ya que se calmó, porque él ya no lloró, lo envolvieron en una sábana blanquita y lo alcé. Y ya yo comencé a abrazarlo, a darle besitos y todo. Fue muy divino. O sea, me emocioné mucho, ¿no? Porque una vida es lo más lindo y un hijo, qué preciosura. O sea, el amor que le tengo a mi hijo es muy grande. A mi hijo y al de Colombia. Es un amor muy grande por los dos, porque por lo mismo siento por el de Colombia. Y poco a poco le he ayudado a mi hijo también allá. No lo he desamparado. Y cuando lo he desamparado es porque estaba un poco apretado, sí, mal. He estado mal, pero bueno. Entonces la vida es una sola. ¿Ves? La vida es una sola y debemos de salir adelante poco a poco, dignamente, sin hacernos mal, sin matarnos. No nos matemos por ir a robar unas zapatillas o un reloj, ni por nada, no nos matemos, dejemos que la vida siga, porque mire, uno es más animal que un animal se mata entre ellos mismos para alimentarse. En cambio, aquel humano mata para burlarse y reírse y cobrar. Fuera de eso, cobran. ¿Ves? Por ir a matar a alguien o cuando son muertes por peleas, por agarrarse. Entonces uno no debe pelear por nada porque todo lo hay en la tierra. ¿Sí? Concienticémonos en eso. Todo lo hay en la tierra. ¿Sí? Más pecado es allá en África. Mire todos los niños como mueren. Y estando vivos con las moscas en la boca. Sin saber qué es un verdadero pan o el agüita. No saben qué es una comida. Entonces es muy triste todo esto. Muy triste todo lo que está pasando y se está viviendo en este mundo. ¿Ves? Todo lo que se está viviendo en el mundo. Y los reyes también fueron inventados. Todo es invento en la vida. Y los duques, mire, robándose en la plata. El Bárcena, ese político de España también. Entonces no hay necesidad de verdad de hacer el mal. Hagámonos el bien, porque llevamos un líquido que es muy apreciado por nosotros mismos, que es la sangre. Y es un líquido de vida. Nadie sabe cómo llegamos a este mundo. Y yo tuve un encuentro con algo muy... Para mí esto sí es muy sagrado, o sea, lo voy a contar. ¿Sí? De pronto muchos van a decir, este es loco, este es un loco, Pero no, yo tuve desdoblamientos desde niño. Y tengo una hermana que también se desdoblaba, y esa hermana, en la noche que iba a tener su hija, dormido, porque no había ni teléfono en la casa en esos tiempos, desdoblado, me fui yo por un túnel y me vi con ella. Ella también estaba ahí en el túnel. Nos vimos como cuando vamos andando y nos vamos acercando, y sí, éramos los dos.
Y mi hermana me dijo, hola Carlitos, dígale a mamá que esta noche yo me aliento. Y al otro día yo me desperté y le dije, mami, mire que Elsa se alentó. Mi mamá me miró toda extraña y me dijo, ve, ¿por qué me dice eso? ¿Acaso Elsa llamó allá enseguida a la casa? Le dije, no, ella me lo dijo en un sueño. Mamá me dijo, usted está loco, y me abrazó porque ella me abrazaba siempre. Y ese mismo día llamó mi cuñado a la casa esa y llamó a mi mamá y le dijo que él se había alentado esa noche. Mi hermana se había alentado esa noche. Mamá quedó sorprendida. Y de ahí mi mamá ya comenzó a confiar más en mí. Yo le contaba muchas cosas a mi mamá que me sucedían, tanto de noche, de día, tanto cuando era un niño. Yo le conté a mi mamá solo muchas cosas, porque a mí me cogían de los pies manos como gelatinosas y frías y me jalaban, me chuzaban así y yo lloraba mucho, yo de niño. No era porque fuera mi mamá o no, es que el susto es susto. Y esto que les voy a contar, esto es muy real, para mí es muy real, creo en ellos. Se me aparecieron imágenes de vírgenes, espantos, se me aparecieron espíritus. Entonces ellos están en un solo lado, ¿sí? No es que Dios esté en un lado y el diablo en otro, el coco, no. Dios es el mismo bien y el mismo mal. Y el diablo o el coco, o Satanás, o los espíritus, o los santos, o todas estas personalidades que uno mismo crea y las ha creado uno mismo, pues obvio que son ellos mismos y se le aparecerán a muchos. Como San Gregorio, a mi mamá se le aparecía. Y fuera de eso, todas las noches le deja una pastica para el dolor allá en el altar que ella le tiene. Y eso es verdad. Todas las noches en su altar le deja una pasta para el dolor. Y mamá se la toma. O se la frota, se la unta con alcohol. Porque ella deja el alcohol ahí. Y la pasta amanece ahí en el alcohol. Y eso le ha curado mucho el dolor a mi mamá. Entonces, yo he venido a decirles esto. Que en este mundo estamos y no sabemos ni quién es quién. Ni sabemos nada de nada. Así que lo de la Biblia, el que escribió la Biblia, es alguien que se inspiró porque vio el mundo que algún día tembló o hubo volcanes, o se desprendió un pedazo de tierra, o vio un tsunami y ya dijo que ese fue ese barca de Noé, y se inspiró mucho, ¿sí? Se inspiró mucho y ¿para qué? Hizo un libro para él y para el negocio a la perfección. Pero no todo lo que dice la Biblia es cierto, no se lo crean, porque no es así. Y con todo el respeto de los que son católicos, religiosos, les hablo con la verdad. O sea, es que no estoy mintiendo, porque a mí me han pasado muchas cosas en la vida y no puedo aceptar que me vengan a hablar a mí de religiones ni de la Biblia, nada. Porque el planeta tiene vida, como lo decía en un principio, entonces todo tiene que pasar. Y si el planeta se para, pues ya no hay vida porque nos vamos a morir todos. Y el planeta ya está muerto, pues ya no va a haber vida, ¿no? Y ese día llegará. Ese va a ser el fin del mundo. Sí, nosotros fuimos creados de la nada, en un planeta como este. Entonces, yo estaba en Bilbao, me iban a operar, me hicieron 2 operaciones y en la primera operación, pues me sucedió esto, ¿no? Sentí a mi lado, sentía la presencia de dos, que había alguien ahí, no sé. Entonces, me aplicaron una inyección y me durmieron. Y estas personas, sé que fueron ellas las que me sacaron a mí. O sea, era solo mis ojos y mi mente iba volando. O sea, salí por el hospital, así por todas las paredes, las ventanas, salí y pasé edificios de enseguida de eso. O sea, edificios de 6 pisos o 5, qué sé yo. Un colegio que había y lo pasé y salí. Y un camino muy hermoso, unas nubes, pero eran más puras, unas nubes más blanquitas, más puras y todo. Y eso era a un lado, siluetas
y al otro lado siluetas como personas, o sea, siluetas blancas y siluetas negras. Y era un camino lleno de siluetas en las nubes, así hasta llegar allá, a donde me iban a llevar. Y llegando allá vi algo así como un planeta. Y me fueron acercando, y si era un planeta, era como algo, sí, algo extraño, no sé. Ellos me querían enseñar a mí de pronto cómo fue el principio de la humanidad en la Tierra. Entonces yo me dejé llevar porque yo qué más hacía, yo estaba dormido, me habían puesto anestesia la mitad del cuerpo, pero a mí me dio un sueño muy rico, delicioso. Y ahí fue donde yo vi todo lo que pasó, ¿sí? De dónde salimos, por qué pasó todo lo que tenía que pasar. Entonces es muy lindo, por eso yo amo y adoro la vida y a las personas y a todo, amo todo. No le tengo rabia a nadie, porque el tenerle envidia a otra persona lo lleva a que usted nunca sea nadie ni consiga nada. Y hay que desearle el bien a todo el mundo. A todo el mundo hay que tengan, ¿sí? Que tengan y ayudarles cuando se puede. Y la envidia, mátenla. Y el chisme, porque por el chisme han habido muchos problemas y muchas matanzas también. Entonces matar todo eso, que eso no sirve en esta vida. A nosotros los humanos no nos sirve eso. Porque todo lo ha dado la tierra, por eso lo digo. No hay que tener envidia, porque miremos a la tierra, de ahí sacan un carro, los materiales para un carro, los materiales para una moto, para una casa, para una iglesia, para una bicicleta, para una estatua, para los vidrios, para el hierro, para todo. ¿Ves? Que todo tiene valor. Sí, entonces se necesitaría la igualdad. Bueno, en ese planeta yo me fui con ellos, sentía esas dos presencias, pero habían más presencias ahí, pero sentía más estas presencias de ellos ahí al lado mío. Yo no los veía, eran invisibles. Yo miraba a los lados, pero no los veía, solo veía a los que estaban así en una hilera, pero eran hartísimos. Todos de una misma calidad como de vida, no sé, ¿sí? Que podían aparecer y desaparecer, y bueno. Y llegando allí a ese punto vi el planeta y ellos me bajaron más y me quedé mirándolo, y sí, era un planeta muerto, así como muestran a Marte, así más o menos muerto. Entonces ese planeta comenzó a recobrar vida, pero en el momento que estaba recobrando vida, había un aro alrededor de ese planeta, un aro inmenso, invisible, que se hizo visible, pero se convirtió en candela, se prendió eso alrededor. Pero entonces yo veía que dentro de ese aro algo daba vueltas, ¿sí? Era una cosa impresionante, era un punto, pero rojizo, y daba vueltas en ese aro invisible, y a dar vueltas, eso daba muchas vueltas. Claro, el aro quedaba prendido a dar vueltas y yo miraba que era un aro, porque era un aro. Pero el centro del aro, el aro tenía un visto que era una candela la que daba vuelta ahí alrededor de eso. Entonces iba iluminando la tierra. La tierra comenzó a iluminarse y esa tierra comenzó a moverse, pero terrible, como cuando tiembla duro, a 7 o a 8, así más o menos, como un temblor duro, fuerte. Entonces me quedé yo mirando eso, impresionado. Y de la nada se revolcó la tierra y comenzó a salir unos líquidos, eran dos líquidos especiales de agua, era como ver la grasa de la que le untan a los carros, pero gris. Una grasa que le untan a las bicicletas allá en Colombia, gris, así más o menos. Y la otra era como un agua sucia. Y el agua sucia se botaba por encima de esta, pero no hacían, o sea, no eran compatibles, era como el aceite con el agua. Entonces esta vaina se quería revolver, pero nada, se daba vueltas y vueltas, todo allá se revolcaba la tierra, hasta que todo quedó de esos mismos componentes. A un lado quedó de esta agua y al otro quedó de la otra agua, que era como barro.
Y así pasaron siglos y siglos. Yo veía ahí todo en un momentico, todo fue rápido, todo era como así como cuando ponen en el televisor todo rápido, pum, 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 pum. Y entonces ya el agua comenzó a aclarecerse, era un agua muy linda, pura, muy buena. La otra sí era así como, seguía así como gris, como, no era tan aguada, así como la grasa, pero un poquito más suelta, ya se había soltado un poquito. Y entonces pues cuando yo tuve mi hijo y desperté de ese sueño, fue lo primero que me acordé. Y dije, mi hijo cuando yo lo limpié, porque él hacer la primera caquita, yo lo limpié allá en el hospital, salió una caca como esa grasa que le echan a las bicicletas grises. Era era una caquita toda extraña. Y yo quedé sorprendido. Entonces, yo mirando ese barro allá, todo eso, esto comenzó a salir unas raíces todas extrañas debajo de lo que era agua, porque de la que parecía grasa no, de la que era agua, y comenzaron a salir raíces y raíces y raíces. Y me quedé yo mirando eso. Entonces a mí me habló alguien en el oído y me dijo, ¿ves esa especie como si fuera barro? Y yo con la cabeza, o sea, con los ojos, no sé, porque no tenía ni cabeza, eran como los ojos, la mente, no sé. Yo le decía que sí, yo no podía hablar tampoco. Y ves y me dice la silueta, ¿ves lo que está saliendo dentro del agua? ¿Ves? Yo que sí, eran unas raíces. Dijo, ese es el centro de la vida del ombligo de la mujer hacia sus hijos. Dan vida, dijo. Claro, y me puse a mirar eso y me dio como mareo, no sé, borrachera, al saber que ese era el ombligo de la vida del humano. Y el barro y todo estaban ahí, todo. Y claro, eso comenzó a botar una baba espesa, esas raíces. Botaba una baba espesa, y con el tiempo se formaron huevos. Y de esos huevos salían algo extraño nadando, pero eso era muy extraño, eran como gusanos, unos grandes, pequeños, medianos, eran huevos inmensos, bueno, era de todo, y salían especies extrañas ahí. Y nadaban, eran como transparentes como el agua. Yo solo veía era que se movía el agua y sí alcanzaba a ver algo. Y con más siglos salieron más especies de huevos y fueron evolucionando estos huevos. Y evolucionaban y salían como pescados, como así, cosas raras, todo era raro. Era vida. Y comenzó a nadar ahí en el agua y querían ya algunos salir del agua. Pero ellos botaban mucha espesura en su cuerpo, o sea, mucha baba. Y algunos salían, otros no podían salir todavía, y los que salían dejaban esa baba regada por la tierra esa, ¿sí? Del planeta. Salían porque ya el agua se había secado mucho, porque antes el planeta era lleno de esa agua. Entonces al pasar los siglos y evolucionar, ya había secado mucho el agua, y el sol, la candela que daba alrededor del anillo ese, ya no era así, sino era como forma del sol, pero era un sol inmenso de calor, o sea, era muy penetrado a la tierra. Pero sin embargo esto sobrevivía, estas vainas sobrevivían, estas especies eran como una capa que protegía hacia el sol. O sea, los animales tenían esa baba como de protección hacia el sol, que no les hiciera daño. Pero esa baba se esparció y por esa baba salió maleza, se hicieron árboles. Bueno, eso fue como un abono, ¿sí? Eso era como el abono para la tierra, y eso salía mucha mata, muchos árboles y todo. Y bueno, así pasaron siglos, y ya estas cosas ya eran como humanos, pero feos. Eran humanos no, pero eran como animales feos, como pescados. Le salía del cuerpo otro cuerpo con dos cabezas, eran todos deformes, todos eran deformes. Ninguno era formado como humano, no, sino así, deformados.
Y pasaron más siglos y más siglos y ya sus mentes se les fueron arreglando poco a poco. Poco a poco se les fue arreglando sus mentes, pero ellos nunca hablaban, ni se decían nada, andaban así como esos que muestran en las películas mutantes, que nunca va a haber eso porque es mentiras, así como los mutantes. Eso era así y todos se movían como, no sé, como si no tuvieran vida, como que no le hacían daño a nadie, pues no sentían hambre, ni frío, ni calor, ¿sí? A pesar que había ese calor del sol ese que había, no sentían nada, andaban como si nada. Entonces ya fueron evolucionándose más y bueno, entonces una de esas especies quiso un día coger un animalito, vi ahí que lo cogió, era como un ave, y lo cogió en sus manos y le hizo mucha fuerza y lo aplastó y le salió sangre. Era ese líquido rojo apreciado de vida y se le regó por las manos, así por las manitos al señor ese, al que ya era como un humano. Y en el instante que él estripó el animalito pues brincaba, y ya lo último que dejó de brincar, el último brinco, eso hubo como una constelación. Pasó así bajito en la tierra, alumbró feo, ¿sí? Y todo cambió. Habían muchas frutas y las frutas de una vez se cayeron y envejecieron, se transformaron, algunas podridas, y los árboles todos, las hojas se marchitaron. Y esas personas como especies comenzaron a gritar del susto, sintieron un susto y un miedo tremendo. Yo vi ahí que se asustaron y se descontrolaron y le salían voces a todo mundo y comenzaron a gritar y a correr y a sentir como hambre, y habían animales inmensos ya grandes, así como los que pintan hoy en día, que hubieron dizque aquí esos dinosaurios y eso, pero habían muchas especies extrañas. Y estas especies, pues como eran inmensas, corrieron y comían de todo, humanos que ya eran como humanos, animales de otras especies, corrían entre los humanos, se mataban, así las especies que eran como humanos se mataban y se hacían daño, comían. Y claro, poco a poco salieron corriendo y unos se escondían por allá en cuevas, otros, entre todos ellos sí, corrían también, sentían miedo. Entonces, ¿qué pasó? Entre más siglos ya sus mentes ya un poco más sabían de que ellos ya habían comido, y entonces que se seguían comiendo entre humanos por hambre, no sabían qué era el alimento, qué era una fruta, no sabían sembrar, no sabían nada, ellos comían lo que había. Sintiendo hambre, pues se devoraban todo. Entonces evolucionaron más las mentes. Entonces vieron de que los animales grandes estaban acabando ya con muchas especies, con todos ellos. Entonces ya llegaron los inventos de hacer armas, ¿sí? Como lanzas o qué sé, más o menos yo veía así. Y entonces comenzaron a matar estos animales grandes, ¿sí? Y los comían así, los mataban y iban y los comían sin cocinar ni nada, los comían. Ya después alguien descubrió que eso que caía de los árboles era comida y comenzó a comer. Y así fue todo, así pasó todo, hasta que por fin las mentes todas se concientizaron de que la Tierra, o sea, el planeta ese, daba alimento. Y comenzó a salir alimento, algunos ya sembraban, algunos ya descubrieron que habían metales en ese planeta, comenzaron a sacar metales, a hacer cosas, y ya comenzaron a ponerle valor a todo. Y allí fue donde ya empezó la envidia, el egoísmo y los trueques, cambiar cosa por cosa, darle valor a algo. Y lo más triste de todo, que por robar a alguien ya se mataban entre ellos, ¿sí? Eso era lo más triste, y no sabían, y viendo que la tierra daba todo, se mataban.
Entonces estas siluetas que estaban ahí, ellos se habían dado cuenta porque ellos las siluetas son de este mundo, o sea, son mundantes, hablemosles así, hacen apariciones y todo. Entonces ellas habían descubierto, porque una de ellas quiso bajar del espacio, o sea, de aquí, del mismo, de 10 metros, qué sé yo, estaban ahí y bajaron y se le acercaron a estas personas, estando invisibles. Las siluetas se le acercaron y estas personas sintieron un viento un viento y como una impresión de que alguien estaba al lado y los asustó, o sea, sentían ese susto, porque estas siluetas tienen eso, de que ellas asustan, o sea, de solo acercársele a uno, siente uno susto. Por eso los perros aúllan y todo esto, porque ellas mantienen por ahí. Entonces, bueno, así pasó. Entonces, estas especies salieron corriendo de ver que sintieron algo al lado y corrían y se daban contra todo el mundo, sabiendo que esto estaba por ahí cerca. Entonces, estas siluetas se dieron cuenta de eso y quisieron hacer algo entre ellos, de que perdieran el susto, tanto en apariciones como en invisibles. Y sí, fue la mente la que hizo que esto se controlaran. O sea, las personas como nosotros somos las que llevamos esto. O sea, si usted se quiere descontrolar en su mente, se descontrola y le da nervios, sustos, le da emoción y le da de todo, que quisiera hasta matarse o quisiera salir corriendo. Bueno, entonces eso es lo que nosotros sentimos cuando estas siluetas se nos acercan. Entonces sentimos muchas cosas, muchos deseos de todo. Entonces ese es el problema que hay entre las siluetas a los humanos. Bueno, entonces pasó así y ya pues eran personas normales, las personas de ese planeta. Descubrieron todo y descubrieron cómo acabar con el planeta. Y ahí fue también donde murió el planeta aquel, porque descubrieron una bomba atómica. Los oligarcas tenían una nave para irse, según ellos ya habían descubierto un planeta de vida, donde podían vivir y todo. Y como el planeta se iba a acabar por lo mismo que habían inventado el hombre, se destruiría. Entonces las siluetas desde ahí miraban todo lo que hacían, miraban corazones buenos y mentes buenas, y miraban corazones malos y negros y mentes malas. Entonces las siluetas ya sabían también que el planeta se iba a destruir muy pronto, y así fue, se destruyó. El día que se destruyó, ellos todos aparecieron ahí en el planeta y veían a la gente como caía, porque el planeta se encendió en candela por los químicos que habían hecho. Entonces los oligarcas alzaron vuelo en una nave y esa nave no alcanzó a llegar ni al espacio cuando explotó, y el químico comenzó a salir candela a la Tierra, allá al planeta ese. Era una candela fina. Entonces la gente corría y no sabía para dónde esconderse porque el agua se secó, todo estaba vuelto nada ya. Todo estaba vuelto nada. Entonces estas siluetas tenían poder hacia el humano, que los durmieron, y al dormirse perdían la mente, la memoria, y los desaparecían. Se desapareció uno por uno, niños, animales, especies, de todo, se desaparecían, y las que no eran de buen corazón quedaban ahí, se quemaban, y las que eran buenas se desaparecieron poco a poco y ¡pum! Se fueron trasladadas a otro sitio. Yo estaba ahí cuando todo pasó, o sea, estaba viendo en el sueño todo eso, en esta vaina que vi. De pronto uno de todas las siluetas habló, porque ahí no hay quien mande, todos son iguales. Dijo, empezaremos una nueva
gloria, de alianza eterna en esta humanidad. Les inculcaremos de que hay un Dios y que hay un solo camino, y así fue. El planeta quedó ahí prendido y todas estas siluetas fueron desapareciendo, y yo sentía que me llevaban hacia otro lado, y era un planeta bonito, verde. Lo vi pequeño, y cuando llegué era la Tierra, y era muy lindo, era un paraíso también, muy hermoso. Ahí había de todo, ya había pasto, había vida, pero era vida de naturaleza, no era vida humana. La vida humana que había ya era porque los habían traído de ese planeta. Entonces todos estaban dormidos y vi todo, o sea, cuevas, vi idiomas, hablaban en idiomas las siluetas. Se hicieron pasar como padres algunos, como los papás. Entonces, cuando despertaron, ahí les inculcaron todo, que la época de ellos vivían 600, 700 años de vida, pero que ya la generación de ellos, o sea, de los que están ahí dormidos, ya era muy corta la vida, que era de 1 año, así más o menos. Entonces, ahí fue donde ellos le dieron la enseñanza y el camino por donde era. Pero como los humanos o esas especies que estaban ahí eran de unas mentes como la de nosotros, como somos nosotros, o sea, es que nosotros somos ellos, obvio, pero estoy explicando bien cómo fue todo. Y como estas mentes estaban sanas y todo eso, y corazones sanos, pues allí comenzaron a vivir una nueva vida. Había niños, señoras, viejitos, de todo. Los corazones buenos vivieron ahí, pero no se acordaban de nada. Cuando despertaron, cada uno con su papá y su mamá al lado, que eran las siluetas, las que hicieron pasar por ellos. Y ya tenían un libro con las leyes, con las reglas, con todo. Y ahí fue donde empezó todo en la vida. Y Jesús fue ese hombre que murió allá, y era una silueta. Y él, cuando miró a los cielos, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero Jesús no tiene ningún padre. El padre de él es el universo. O sea, no tiene un padre en silueta, no. Entonces miró al cielo y dijo eso: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces se dirigió fue a los metales, que en esa época también, o sea, en esa nueva vida se inventaron, ¿ves? Volvieron a inventar y sacaron valor a todo, y le dieron valor a unas monedas de oro. Entonces Judas vendió a Jesús por un valor, y por eso lo mataron, porque si nadie hubiera atentado con él, pues él no muere, porque él sigue vivo, él es una silueta. Pero en la vida de allí, si nadie hubiera atentado con él, habría la paz en la humanidad, y solo habría una sola religión. ¿Que cuál es la religión? Creer en él, no más. Creer en que existe él y no más. Pero aquí todo el mundo se quiere llenar de dinero, quiere tener más. ¿Para qué? Si otros tienen derecho de comer, tienen derecho de vivir, de respirar, de darle a sus hijos, al que está muriendo de hambre, porque hay mucha gente que está muriendo de hambre. Es ofensiva esa palabra, morir. Se está muriendo de hambre, pero es una palabra que es la verdad. ¿Ves? Y por eso está pasando lo que está pasando, porque aquí todo el mundo quiere administrar, todo el mundo quiere ser un presidente de un país. ¿Pero para qué? Para robar, porque no hacen más. Roban calladamente, y todo eso queda callado. Entonces, yo digo una cosa: en cada continente o en cada país debería haber una caja fuerte inmensa, grande. Para eso hay hierro, que hagan una caja inmensa en hierro, qué sé yo, o en una caja fuerte en cada país, como decir Colombia, ¿sí? Vamos a hacer una caja fuerte en acero, más gruesa que una pared, de gruesa más o menos de 50 centímetros en hierro,
como decir un edificio tampoco, hacer como 2 piezas en hierro y las puertas caja fuerte en hierro, y que ahí metan toda la plata del gobierno para que cuando saquen, que haya que saquen lo que es, y que sea escoltada desde afuera por policías, qué sé yo, que dejen ahí 30 o 40 policías, y el beneficiario del gobierno que venga a sacar el dinero, que lo saque ahí con escoltas también, y que miren la plata que saquen. ¿Sí me entiende? Que por un lado metan plata y por el otro lado de la caja fuerte saquen la plata, pero que eso sea bien escoltado, y para que todo el mundo se dé cuenta que ahí es donde está todo el dinero y que no lo tienen por allá guardado como lo tienen. ¿Sí? Que se va a hacer un puente, vamos a sacar tanto, vamos a hacer un puente, que vamos a hacer un monumento que valga la pena, o vamos a hacer un edificio del gobierno que valga la pena, saquen el dinero de ahí para que la gente confiemos más en los gobiernos y no estar diciendo que políticos hijueputas, que ladrones, porque eso es lo que son, un poco de ratas sin oficio, estudian para robar y para todo. En todo caso, ya no queremos más hambre en este mundo, queremos la igualdad. Y queremos que las ONG y todas estas organizaciones como la Cruz Roja y toda esta gente que recauden, que sea uno solo y que hagan llegar ese dinero al África, porque queremos ver agua, queremos ver luz y queremos ver edificios. Queremos ver la tierra, que salga alimento, señores de estas organizaciones, porque según eso para mí esto es un negocio sucio, un negocio negro, y es una mafia, la mafia más grande del mundo. Gracias.